hicimos este video que busca ser un tutorial, una explicación del método de análisis de correspondencias múltiples para el análisis de relaciones entre variables categóricas. Este es un método de reducción de la dimensionalidad, pero se puede utilizar, por supuesto, para hacer análisis exploratorio de los datos. La Dirección General de Información en Salud, la DGIS, libera este conjunto de datos en su página. Cuando alguien llega por motivo de lesión a los hospitales, se llena un formato que se llama la hoja de registro de atención por violencia o lesión. Logramos entonces compilar más de 3 millones de registros de pacientes atendidos por motivos de lesiones y violencias que reportaron las unidades médicas de la Secretaría de Salud durante los años 2010 a 2015. Después de realizar un profundo análisis exploratorio de la información que viene en estos 3 millones de registros, logramos separar la información en las siguientes 7 dimensiones de análisis. La primera dimensión es la del paciente. En esta dimensión podemos saber si el sexo de la persona, podemos saber la edad de la persona, podemos saber si sabe leer o no, cuál es su nivel máximo educativo alcanzado y el tipo de derechohabiencia que tiene, es decir, qué seguro tiene. La segunda es información sobre el hospital, si era un hospital, una clínica de salud, una unidad médica, si tienen servicio de urgencias, si es hospital de Pemex, del ISSSTE, del IMSS. La tercera dimensión de las causas nos explican cuál fue el motivo principal por el cual la persona sufrió la atención. Temas de violencia familiar, pueden ser agresiones en la calle, piquetes de escorpión, choques automovilísticos, caídas, inclusive intentos de suicidio. En caso de que haya sido violencia, se da también información sobre el agresor. La cuarta dimensión nos habla de la atención que recibió la persona. Si llegó en ambulancia, cuánto tiempo estuvo en el hospital, si fue atendido por un médico, un psicólogo o una trabajadora social. La quinta dimensión nos habla de la afección principal con la que el paciente llegó, si fue una cortadura, si fue un golpe, si fue en la cabeza, si fue en un brazo, si fue en una pierna. La sexta dimensión nos habla del lugar, es decir, si fue en su vivienda, en la vía pública, si le ocurrió en la escuela o en el trabajo. La séptima dimensión nos habla del momento en el que ocurrió el siniestro, en qué mes, qué año, qué día de la semana. La base de datos tiene 3 millones de registros. Se crearon más de 100 factores. Existen variables que por el gran número de categorías es necesario agruparlas en categorías que nos hablen más de la información. Uno de los pasos más difíciles de la limpieza de los datos fue el utilizar el catálogo de clasificación estadística internacional de todas las enfermedades y problemas relacionados con la salud, que tiene más de 15,000 categorías. Tuvimos que revisar qué cosas debían de ir juntas y cuáles no. Les ofrecemos aquí 3 gráficas que presentan un panorama general de los datos. Seleccionamos las 10 afecciones principales que sufren los mexicanos. Estas 10 lesiones suman el 60% de los casos de ingreso al hospital. Nos pareció muy interesante ver que el 12% de las lesiones en hospitales son debidas a piquetes de escorpión. Luego vienen heridas en la cabeza, heridas en la muñeca. Sin embargo, la cuarta causa de lesiones en México es por motivos de maltrato. Las causas 5, 6 y 7 nos hablan de traumatismos. En general son debidos a caídas, accidentes de automóvil. En esta segunda gráfica tratamos de responder a la pregunta ¿por qué se lesionan los mexicanos? Seleccionamos las 10 primeras causas que provocan lesiones en los mexicanos, que el piquete de escorpión es una de las causas principales en el país. Los maltratos por parte de la pareja son la segunda causa, después vienen las caídas. La quinta causa es por golpes. La séptima causa son mordeduras de perro. Finalmente tenemos agresión con fuerza corporal y ocupantes de automóviles lesionados. En esta tercera lámina queremos hablar de cuáles son las características sociodemográficas de los mexicanos que se lesionan. Casi el 60% de los lesionados en México son hombres, un 40% son mujeres. El 25% de los lesionados son bebés o niños, un 15% de adolescentes, los adultos mayores representan el 10% y el 50% son adultos entre 18 y 55 años. Casi el 20% no saben ni leer ni escribir. Estos corresponden a aquellos que no tienen ningún nivel de preparación escolar. Solo el 3.5% de la población cuenta con estudios a nivel superior. El otro 70%, 33% tienen primaria, 26% tienen secundaria y 10% tienen bachillerato. En términos de derechohabiencia, el 41% de las personas que se presentan a los hospitales por lesión no cuentan con ningún tipo de seguro médico. El 40% tienen el seguro popular. Solo un 2% tienen IMSS y 1% tienen ISSSTE. Después de revisar las gráficas, nos surge la pregunta de qué tipo de lesiones sufren los diferentes segmentos sociodemográficos de la población mexicana. ¿Es la misma gente a la que se cae? ¿La misma gente a la que le muerden los perros? ¿La misma gente a la que le pican los escorpiones? ¿Que tienen accidentes automovilísticos? ¿Que sufren de maltrato en el hogar? ¿O que se ven involucrados con problemas con las fuerzas del orden? Dado que tenemos los datos de aflicciones y de causas, exploraremos estas dos variables en conjunto
Con una serie de variables sociodemográficas, es una técnica de análisis exploratoria para datos categóricos. Su objetivo es resumir la información contenida en esas dos variables de manera que podamos proyectarla sobre un espacio reducido. El primer paso es generar nuestra tabla de contingencia. Va a estar compuesta por nuestras dos variables. Vamos a colocar el número de ocurrencias que tenga cada categoría. En la entrada N1J vamos a poner el número de observaciones que tengamos. También vamos a generar una columna extra y un renglón adicional en el cual vamos a colocar la suma de todas las ocurrencias de la categoría X1. De igual manera, lo haremos para la variable y. Una vez generada la tabla de contingencias, la utilizaremos para generar los perfiles marginales de cada una de las variables. Vamos a tomar el número de ocurrencias para cada categoría y vamos a dividirlo entre el número total de ocurrencias. Estas frecuencias relativas sumen un total de 1. Ya contamos con nuestra tabla de contingencias y con nuestros perfiles marginales. Vamos a generar los perfiles condicionales tanto de filas como de columnas. Esto no es más que encontrar la intersección del número de casos para cada categoría y dividirlo entre el total de casos para esa fila o para esa columna. Como paso final, lo que necesitamos hacer es sacar la descomposición en valores singulares de una matriz C, la cual vamos a definir a través de residuos que llamaremos R y J. Se calculan a través de esta fórmula. Esta descomposición en valores singulares nos servirá para obtener los vectores y los valores propios que vamos a utilizar como nuevos ejes para proyectar nuestra nube de puntos. Vamos a tratar de buscar matrices A y B de coordenadas cartesianas. Cada renglón de estas matrices representarán estos puntos. Para calcular estas matrices A y B existen diferentes métodos, conocidos como normalizaciones. Una forma muy utilizada es la conocida como normalización simétrica, la cual busca satisfacer que el producto escalar de estos vectores sea proporcional a los residuos R y J. La normalización simétrica o canónica descompone nuestra matriz C en valores singulares calculando las matrices U, D y B, de manera que nuestra matriz C sea un producto de las matrices U, D y B transpuesta, siendo U y B matrices ortogonales, y nuestra matriz D siendo la matriz diagonal que contiene a los valores singulares. Las matrices A y B se calculan a partir de estas expresiones. Estas matrices A y B nos van a dar las coordenadas de nuestros puntos originales en nuestro nuevo plano. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de contingencias para dos variables, la edad de los individuos y las causas de las lesiones. Por ejemplo, tenemos 20.123 observaciones de lesiones por mordedura de perro a gente de entre 12 y 18 años. Si agregamos todas las observaciones por renglón, vamos a obtener las observaciones del total de la población, que al normalizarlas se vuelven el perfil marginal columna. Si obtenemos la distribución condicional a una categoría de edad, obtenemos los perfiles condicionales columna y de esta manera podemos comparar cada una de las categorías de las columnas contra el de la población. La distancia entre las personas, el perfil condicional columna de personas entre 18 y 30 años va a ser pequeño en relación a la población general, a diferencia del perfil condicional columna para gente de más de 55 años. En el caso de los perfiles renglón, hacemos el mismo ejercicio y en este caso podemos ver que para la agresión con fuerza corporal se da mucho más para gente entre 18 y 30 años que en el perfil marginal renglón. Todas las distancias entre perfiles renglón
y perfiles columna contra los perfiles marginales, va a quedar al final resumida, gracias al análisis de correspondencias, en una única gráfica de dispersión. El análisis de correspondencias múltiples es una generalización del análisis de correspondencias, en la cual podemos hacer interactuar a más de dos variables para encontrar relaciones entre sus categorías. El análisis de correspondencias múltiples se basa en realizar un análisis de correspondencias sobre una variación de la llamada matriz de Burt. La matriz de Burt se construye a través de bloques. En los bloques diagonales aparecen matrices diagonales con frecuencias marginales de cada una de las variables analizadas. Fuera de la diagonal aparecen tablas de frecuencias cruzadas correspondientes a las combinaciones de dos de nuestras variables analizadas. Otra manera de definir a la matriz de Burt es a través de un producto de una matriz disyuntiva por su matriz transpuesta. Tenemos que la matriz de Burt es una matriz simétrica. La matriz disyuntiva es una tabla. En cada una de las columnas vamos a poner cada categoría de cada una de las variables. En los renglones vamos a poner la información de cada individuo. Las entradas de la tabla disyuntiva serán 1 o 0. Será necesario calcular las sumas totales por renglón y por columna. A continuación vemos un ejemplo. Tenemos una empresa conformada por 10 individuos. Tenemos la información de su género, los años que llevan laborando en la empresa y el ingreso para el género. Tenemos una variable categórica. En la variable de ingreso tenemos 3 posibles niveles de ingreso. Para generar la tabla disyuntiva, vamos a poner en las columnas cada una de nuestras variables. Vamos a ir llenando esta tabla. Para el primer renglón vamos a tomar nuestro individuo número 1. Es una mujer, correspondiente a género y mujer, pondremos un 1. Esta mujer ha laborado 5 años en esta empresa. Vamos a poner un 1 en la categoría de medio. De esta manera vamos a llenar esta tabla para cada uno de los individuos. Procedemos a calcular la matriz de Burt. Esto es hacer la multiplicación de la transpuesta de la matriz disyuntiva por la matriz disyuntiva. De esta manera tenemos una matriz por bloques. Los bloques diagonales son las frecuencias de cada categoría y los bloques no diagonales son las frecuencias cruzadas de cada una de las variables. Si cruzamos la variable género con años, hay una mujer con un año en la empresa. El siguiente paso de nuestro análisis de correspondencia es diagonalizar la siguiente matriz. El objetivo de este trabajo fue analizar una base de datos con todos los registros que se tienen de ingresos hospitalarios. Por eso es que vamos a usar el análisis antes presentado para tratar de encontrar relaciones entre las lesiones y la población que las sufre. En esta primera diapositiva podemos ver un análisis hecho entre el área afectada, el género de la persona y la edad que tenía. Una primera cosa que resulta importante es notar la división entre masculino y femenino. Podemos ver que están de lados opuestos de la primera componente principal. Las áreas afectadas que están del lado izquierdo corresponden a lesiones principalmente de hombres y del lado derecho de mujeres. Entonces podemos ver que de hombres está categorizado las heridas o lesiones en la cara o en la cabeza, lo cual se podría atribuir a símbolos de violencia como peleas. En cambio, del lado de las mujeres podemos ver que hay lesiones en la pelvis, en región genital, lo cual nos lleva a pensar en violencia sexual. Podemos identificar lesiones por tipo de edad. Por ejemplo, entre 5 y 12 años se sufren lesiones en cabeza, cara, región ocular. De igual forma, podemos ver que en las mujeres se sufren entre 30 y 55, 18, 30, las lesiones provocadas por región genital, pelvis, que corresponden a violaciones. En este análisis vamos a revisar las variables de sexo, causa de la herida, edad y escolaridad. Edad y escolaridad son dos variables que decidimos concatenar para evitar tener una alta correlación entre estas variables, ya que la edad y la escolaridad están correlacionadas. Los niños van a estar en educación primaria, los adultos seguramente tendrán educación superior. La razón por la cual consideramos que esta variable puede ser importante es que un adulto con escolaridad básica o incluso sin escolaridad es una persona que ha estado marginada o ha tenido menos oportunidades de las que debería, y de esta forma con esta variable queremos usarla como variable latente para medir nivel de marginación o nivel socioeconómico. Podemos ver que como en los casos anteriores, la variable de sexo femenino y sexo masculino
están separadas. Y a las mujeres les corresponde una causa de herida por maltrato o por esposo o pareja, lo cual habla de una violencia de género o violencia sexual. En cambio, los hombres tienen la violencia que más sufren es golpe. Un segundo grupo que podemos identificar en la segunda dimensión es la edad. En esta sección de aquí abajo podemos ver que se encuentran los adultos mayores y los niños y bebés, que las lesiones que ellos padecen son provocadas por caídas. En cambio, en la sección superior podemos ver que se encuentra la población joven y la principal causa que este segmento padece es la de lesiones provocadas por accidentes automovilísticos. Además, podemos ver en esa sección que la variable de educación ya separa a accidentes automovilísticos es la población de 18 y 30 años y 12 y 18 años con educación superior, lo cual nos habla de que es una población con un posible mayor nivel socioeconómico, dado que ha podido completar sus estudios. Es momento de tratar de responder a nuestra pregunta original, saber qué afecciones y qué causas de las lesiones son sufridas por los diferentes segmentos sociodemográficos de la población. Para lograr esto, tuvimos que recodificar las variables para tener un mucho menor número. Y por ejemplo, la de derecho a biencia, únicamente nos quedamos con si tiene seguro, no tiene seguro o si tiene un seguro por parte de un programa social. El método de análisis por correspondencias múltiples nos devuelve los vectores propios que explican la mayor cantidad de la varianza en nuestro set de datos. En el caso de nuestro análisis, se construyeron 25 dimensiones, de las cuales las primeras 9 explican el 50% de la variación total. Únicamente exploraremos las 3 primeras dimensiones. Estas explican el 25% de la variación. La dimensión 1 parecería separar por género. La dimensión 2 parece separar los choques y las agresiones de los piquetes de escorpión. Podrán ver que los bebés, niños y adolescentes tienden a sufrir más caídas, mordeduras de perro y golpes con objetos. Esto principalmente para los hombres. Los choques y agresiones parecen afectar de igual manera a hombres y a mujeres. Sin embargo, tienden a afectar más a aquellos que sí tienen un seguro, por lo que podemos intuir que son personas con un mayor nivel socioeconómico. Claramente, son las mujeres las que sufren más maltrato. Los piquetes de escorpión parecen afectar a toda la población sin importar su edad o su género. Ahora graficamos la dimensión 1 contra la dimensión 3. Estas dos dimensiones explican el 16.5% de la varianza total. Fíjense cómo la dimensión 3 logra separar entre las mordeduras de perro y las caídas. Fíjense cómo las afecciones de mordedura de perro tienden a ser más heridas en mano y heridas en pierna, mientras que las caídas tienden a afectar más las fracturas de brazo y heridas en la cabeza. En esta ocasión graficamos las dimensiones 2 y 3. Al aplicarlas a ellas dos juntas, vemos cosas nuevas que no habíamos visto antes. Fíjense cómo ahora el maltrato aparece en la esquina inferior derecha. Las niñas y los bebés de sexo femenino sufren mucho más maltrato que los niños. Ahora fíjense en el choque y la agresión. Fíjense cómo ahora los hombres están más cerca de ello. Que aunque tanto las mujeres como los hombres son agredidos y sufren accidentes automovilísticos, los hombres sufren de este tipo de lesiones ligeramente más que las mujeres. Ahora terminemos de contar la historia. Podemos concluir a nuestra pregunta inicial diciendo que existen 4 grandes grupos. El primer grupo se trata de abuso o maltrato, que en general afecta a las mujeres. Las consecuencias de este tipo de lesión son traumatismos de muchos tipos o trastornos del estado del ánimo, como depresión. Un segundo tipo de lesión afecta de mayor manera a las personas que tienen un mayor nivel socioeconómico. Los choques o agresiones afectan más a este segmento de la población. Son jóvenes y adultos con bachillerato o educación superior. Aunque hombres y mujeres sufren este tipo de causas, los hombres se ven afectados un poco más. La tercera causa de lesiones son caídas y mordeduras de perro, que afectan en su mayoría a bebés, niños y adultos de la edad mayor. Las caídas por lo general provocan heridas en la cabeza, mientras que las mordeduras de perro causan heridas en el brazo y en la pierna. La cuarta causa de lesiones en México tiene que ver con las picaduras de escorpión, que afectan a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a adultos mayores, a todo el mundo, sin importar su nivel socioeconómico. Recapitulemos. Tomamos una base de 3 millones de registros, realizando un análisis exploratorio inteligente, supimos de qué manera recodificar las variables. Después, con un sencillo análisis de correspondencias múltiple, logramos reducir toda la información a que existen 4 principales causas de lesiones en México. ¿No les parece maravilloso lo que se puede hacer con ciencia de datos?